Hola, muy buenos días. Les saluda su amigo Ricardo Pichardo en este día 29 de nuestros 40 días de amor. Una jornada en la cual estamos aprendiendo a cómo mejorar nuestras relaciones personales, cómo ser mejores en lo que al amor se refiere. Hemos aprendido en esta jornada a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo los principios que nos enseña Jesús acerca de las relaciones. Principios que nos van a ayudar a mejorar, que nos vayan a ayudar a restaurar nuestras relaciones. A la fecha ya hemos visto cuatro principios y el día de hoy iniciamos la semana número 5 viendo nuestro quinto principio. El primer principio es dele prioridad a sus relaciones. El segundo principio, ame como Jesús ama. El tercer principio, comuníquese desde el corazón. El cuarto principio que vimos la semana pasada es tal como usted juzga, así le juzgarán. Y hoy iniciamos, como le decía, el quinto principio de las relaciones que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y este principio es, las personas más grandes son las que sirven. El día de hoy, día 29, vamos a ver el deseo de ser grande. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida y nuestra oración a Dios es que usted aprenda, que yo aprenda de esos principios de Jesús y que mejoremos todas las relaciones. Cuando nosotros mejoramos las relaciones, vamos a poder tener una mejor sociedad. La primera relación en la cual tenemos que mejorar es la relación con Dios. Dijo Jesús en el grande mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la vida. Ama a Dios y ama a los demás. Quiero invitarle a que oremos buscando la dirección de Dios para este día. Padre, te damos gracias porque tú nos permites un nuevo día. Te damos gracias porque tú nos has permitido el descanso y ahora, Señor, este nuevo día, Señor, tú nos das la oportunidad de amarte y amar a los demás de una manera diferente. Gracias porque estamos aprendiendo, Señor, cómo de verdad hacer una transformación, un cambio en nuestra vida y en nuestro mundo. Te rogamos ahora que tú nos sigas dando las instrucciones necesarias para los cambios que nuestra vida necesita y poder hacer los cambios a nuestro alrededor. Te rogamos que nos ayudes a mejorar en nuestras relaciones. Te rogamos que nos ayudes a comprender más claramente lo que es el amor y lo que es el amor de una manera práctica, llevado a las acciones. Señor, háblanos en esta mañana, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Día 29, el deseo de ser grande. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 12. Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 12, dice de la siguiente manera: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero compartir un relato en el cual Jesús nos va a dar una enseñanza sorprendente. Yo quisiera que usted tratara de hacer ese ejercicio que hoy decimos, métete en los zapatos del personaje. Yo quiero que usted se introduzca en las sandalias de Jesús mientras va a experimentar esta verdad en la cual sus discípulos pudieron aprender algo muy sorprendente acerca de la grandeza y acerca de la humildad. Hay un gran giro relacional al final de esta historia y seguramente le va a sorprender, pero nos va a ser sumamente familiar. El relato se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos del 32 al 45. Marcos 10, del 32 al 45. Y nos relata lo siguiente. Dice que iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían un poco de miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Les dijo Jesús: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará.
Imagínense esta escena. Jesús hablando de los últimos días de su vida aquí en la tierra. Jesús hablando de cómo Él iba a sufrir. Jesús hablando de todo lo que iba a padecer en los próximos días. Estaba camino a Jerusalén. Llegando a Jerusalén iban a suceder todas esas cosas. ¿Qué esperaba usted? ¿Que sus amigos? ¿Qué esperaría usted que sus amigos le dijeran en una condición así? Seguramente que preguntas tales como, ¿de verdad va a suceder eso? Es muy difícil. ¿Cómo vas a pasar eso? ¿Qué debemos de hacer eso? ¿Cómo te podemos ayudar? Esas serían las preguntas más lógicas, pero vea la lógica del ser humano. Vamos adelante en el pasaje para que usted se dé cuenta lo que sucedió. Dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. A ver, ¿cómo es posible? Jesús les está diciendo lo que va a pasar enseguida. Jesús va a morir con una muerte cruel, le van a escupir, le van a azotar, lo van a matar, les está diciendo. Y estos le salen con eso. Danos chance de que cuando tú vengas en tu reino nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué haría usted si fuera Jesús? ¿Cómo le hubiera respondido a esta gente? Seguramente hubiéramos pensado que les iba a meter un gran regaño, pero vean, no. Jesús les quiere dar una hermosa y grande enseñanza. Les dice lo siguiente, no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber ustedes el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10 al oír la conversación, ¿qué piensa usted que hicieron? Seguramente usted piensa que regañaron a esos 2 discípulos. ¿Cómo se les ocurre pedir eso? ¿Cómo se les ocurre hablar de eso en este momento que el maestro nos está diciendo todo el sufrimiento por el que va a pasar? Seguramente usted piensa que dirían eso. A mí se me ocurriría eso, pero vea lo que hicieron los otros 10. Los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Oh, hasta ahí suena interesante, ¿no? Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe de ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los otros discípulos se indignaron. ¿Y sabe por qué? Porque seguramente Jacobo y Juan se les adelantaron en su petición. Y por eso el Señor Jesús, con mucho amor, con mucho tacto, con mucha comprensión, con mucha compasión, Él les da esta gran enseñanza. Les dice, miren, la gente en todo mundo quiere hacerse grande, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser grande tiene que ser servidor entre ustedes. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo. Si usted quiere relaciones excelentes, no debe de perder de vista lo que Jesús dijo aquí en cuanto a la grandeza. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El principio de las relaciones es este: los más grandes son los que sirven. Grábeselo muy bien: los más grandes son los que sirven. No olvide la fuerte conexión que existe entre nuestro deseo de ser grandes y nuestra decisión de servir con humildad. Es fácil pensar que ser humilde quiere decir que no tenemos ningún deseo de grandeza, y esto no es así. De acuerdo al Señor Jesús, nada puede estar más lejos de la verdad. Todos, absolutamente todos, tenemos deseos de grandeza. Y aquí el Señor Jesús nos enseña a traducir nuestros deseos de grandeza en acciones de humildad. Esta conexión que existe entre grandeza y humildad puede ser difícil de ver, y es por ello que muchos
nunca se esfuerzan por alcanzar la humildad que entonces les hará ser grandes. Esa humildad que les va a llevar a hacer un gran impacto en el mundo. Esa humildad que les va a ayudar a fortalecer en gran manera su matrimonio. Esa humildad que les va a llevar a ser la clase de padres que tanto se necesita en nuestro mundo. Y este fue el mensaje de Jesús. ¿Y sabe qué? No era la primera ocasión que Jesús hablaba de este asunto con los discípulos. En muchas ocasiones Jesús habló de que la verdadera grandeza viene a través de la senda del servicio. Ese es el mensaje, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, verso 12, donde dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y sabe qué? Usted y yo cada día vamos a enfrentar una prueba de grandeza. Vamos a enfrentar una prueba de grandeza en cada relación. Y en esa prueba de grandeza, lo único que vamos a hacer va a ser responder a una sencilla pero poderosa, a una sencilla pero quizá dura pregunta, que es la siguiente. Hágase esa pregunta día a día, porque usted va a enfrentar día a día esa prueba de grandeza. Hágase esta pregunta. Hoy, ¿voy a exaltarme a mí mismo o voy a ser humilde? Elija uno. Hoy, ¿voy a exaltarme a mí mismo o voy a ser humilde? Hágase esa pregunta en cada decisión. Hágase esa pregunta día a día en cada relación. Hágase esa pregunta en toda, absolutamente toda decisión que usted deba de tomar. Desde la carrera que va a elegir. A ver, en esta carrera que voy a elegir, con ella, ¿quiero exaltarme a mí mismo o voy a ser humilde? El carro que usted quiere comprar. A ver, este carro que voy a comprar, con él, ¿yo voy a exaltarme a mí mismo o voy a ser humilde? Incluso la ropa que usted usa. Cuando usted va a usar una ropa o cuando usted va a comprar una ropa, pregúntese, al comprar esta ropa, ¿voy a exaltarme a mí mismo o voy a ser humilde? Y como le decía, esta pregunta también tiene que hacérsela en todas y cada una de sus relaciones, en toda y cada una de las situaciones que usted enfrenta en sus relaciones. Usted tiene que preguntarse en sus relaciones y hacerse esta pregunta para darse cuenta si de verdad usted va a ser grande a través de la senda de la humildad. Recuerde lo que Jesús dijo: el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sométase a esta prueba todos los días. Por ejemplo, en sus relaciones, hágase las siguientes preguntas. ¿Quién va a ser el primero en pedir disculpas después de una pelea de pareja? Porque las peleas de parejas son algo normal, pero lo que es de verdad, lo que le va a llevar a usted a la grandeza, es responder a esta pregunta: ¿quién va a ser el primero en pedir disculpas después de una pelea? En otro caso, ¿cómo voy a responder a este problema como padre o madre? ¿Voy a exaltarme a mí mismo? ¿Cómo voy a responder? ¿O voy a ser humilde? Por ejemplo, en esos desacuerdos que usted y yo vivimos también con nuestros amigos, pregúntese: ¿hoy voy a exaltarme a mí mismo o voy a ser humilde? Y vamos, hasta en cosas más simples. Yo he visto que a veces algunas peleas existen en los hogares por quién va a tener el control remoto de la televisión. Suena risible, pero hasta aún en esas cosas tan simples, hágase la pregunta: ¿hoy voy a exaltarme a mí mismo o voy a ser humilde? Usted tiene que elegir uno. Mire, la humildad es el punto central en cualquier relación personal fuerte. Por eso usted tiene que decidir si va a ser humilde o se va a enaltecer a sí mismo. El egoísmo destruye relaciones, mientras que la humildad ayuda
a cultivar las relaciones. Nuevamente, vea lo que dice Jesús en Mateo 23:12. Porque el que a sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Mire, el Señor Jesús no le está diciendo que le va a humillar. Él le dice, el que a sí mismo se humilla será enaltecido. Es decir, el humillarse, el ser humilde, es una decisión. Y es una decisión que usted tiene que tomar día tras día, porque cada día usted va a tener la oportunidad de probar su grandeza. Y sencillo, hágase la pregunta, ¿voy a exaltarme a mí mismo o voy a ser humilde? Vamos a trabajar durante los siguientes días con este mismo asunto y le garantizo, cuando usted entienda la importancia del servicio, usted se va a dar cuenta de cómo hay grandeza en los seres humanos que son humildes. Y el Señor Jesús nos dejó un gran ejemplo en esto. El apóstol Pablo escribía que debemos de tener la misma actitud de Cristo Jesús, que Él no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló y se hizo como usted y como yo, como nosotros, como hombres, porque Él es una persona grande y nos lo demostró siendo humilde. Y eso no sucede en nuestra tierra, pero usted y yo estamos aprendiendo cómo tener mejores relaciones personales. Acuérdese, el egoísmo destruye las relaciones, pero la humildad las cultiva. La humildad las hace crecer. Quiero dejarle el siguiente punto para que usted medite. Jesús nos enseña a traducir nuestro deseo de grandeza en acciones de humildad. Y como le decía al inicio, todos tenemos deseos de ser grande, pero Jesús nos enseña cómo transformar, traducir ese deseo de grandeza en acciones de humildad. Traduzca su deseo de grandeza y sea humilde. Tome la decisión de ser humilde. Día a día, usted va a tener la oportunidad de ser probado en su grandeza y sencillo, responda a esta pregunta. ¿Hoy voy a exaltarme a mí mismo o voy a ser humilde? Quiero invitarle a que oremos. Quiero invitarle a que pidamos a Dios que de verdad nos dé ese poder, esa fuerza que se necesita para ser humilde. Y que usted y yo, el día de hoy, tomemos la decisión de ser humilde, tomemos la decisión de servir a los que nos rodean, porque la grandeza está en la senda del servicio. Sirviendo es como se muestra la grandeza de una persona. Quiero invitarle a que oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos mostraste a través de nuestro Señor Jesucristo la sencillez, la humildad y lo que nos muestra que Jesús, que tú eres un Dios grande. Señor, queremos pedirte que nos muestres si en nuestro concepto de humildad hay algo que deba de cambiar, y estoy seguro que sí. Pero no solamente nos lo muestres, ayúdanos a cambiarlo. Ayúdanos a entender la grandeza que hay al ser humilde. Padre, te suplicamos que el día de hoy nos ayudes a traducir ese anhelo de grandeza en actos de servicio, en actos de humildad. Señor, cuánto necesitamos servirnos en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en el trabajo, en el día a día, allí en el pecero, allí en la oficina, allí en la fábrica. Padre, enséñanos la grandeza que hay detrás del servicio y ayúdanos a vivirla día a día. Guíanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente esta semana vamos a ser bombardeados por televisión, por radio y demás, por muchos mensajes, películas acerca de lo que se conoce como la Semana Santa, como la Pasión de Jesús. Es importante que usted reflexione en esa pasión de Jesús. El Señor nos mostró la humildad que hay en el servicio, una humildad que lo llevó hasta dar su vida por usted y por mí. Yo le invito a que haga una reflexión honesta y sincera y tome usted la decisión, juntamente conmigo, de seguir el ejemplo de Jesús, ser humilde, ser
personas que sirven, incluso hasta el sacrificio. Le invito a que nos acompañe el día de mañana a nuestro día número 30 de nuestros 40 días de amor. Le garantizo, sus relaciones van a transformarse, su vida va a transformarse y podremos hacer un verdadero cambio en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente día y aquí le espero el día de mañana. Hasta pronto.